Bueno, pues nada, bienvenidos de nuevo a otra presentación de The King's Army. Hoy os dejo con Miguel, que va a presentar el tema de coloreando Borso Populano. Bueno, pues desde el principio del curso quería dar una charla para The Kings y he ido descartando varios temas porque quería hacer que fuese tanto accesible como un tema entretenido. Y al final he encontrado este tema, después de descartar bastantes, pero bueno, a ver qué os parece. Esto me demostraron en una clase el teorema del punto fijo de Brouwer, que al final comentaré un poco cuál sería la idea para ese caso. Y me gustó tanto la demostración que, bueno, estuve buscando y vi que también se podía hacer lo mismo con Borsukula. Que, bueno, vamos a empezar viendo qué es lo que dice. Vamos a dar tres resultados equivalentes. Realmente hay más resultados equivalentes a Borsukula, pero estos son directos, así que podemos ver rápidamente cómo llegamos de uno a otro. Y bueno, pues nos habla de que toda función continua de la esfera en Rn va a llevar algún par de puntos antipodales al mismo. Aquí todo el mundo entiendo que maneja, que es la esfera Sn y la definición de continuidad de Sn-Rn. De todas maneras, no sé por quién pueda ver la charla, la esfera Sn sería el conjunto de puntos en Rn más 1, tales que, bueno, su suma, aquí un 0, da 1. Aunque bueno, podemos poner aquí cualquier número positivo. Y la noción de continuidad, porque al final en primero solamente se ve continuidad de R en R y en segundo pues de Rn en Rm, nos la podemos imaginar usando precisamente con S1 y R. Vamos a poner esto aunque sea redundante. Estamos mandando puntos cercanos a puntos cercanos. Aquí vamos a tener siempre una distancia, lo cual es muy útil y nos va a permitir pues, trabajar con la continuidad de una manera menos abstracta como se hace ya en topología. Entonces lo que nos dice es que siempre vamos a poder encontrar un par de puntitos, bueno, igual no son antipodales, pero más o menos se entiende, x y menos x, que van a parar al mismo, por una función continua. Y bueno, esto con S2, ¿no? Pues tendríamos la esfera en dos dimensiones y F pues la mandaría al plano. Y también nos dice que encontramos un par de puntos antipodales, de tal manera que su valor por F es el mismo. Y precisamente este es el resultado que vamos a demostrar, que es que, bueno, pues si pedimos que la función, además de ser continua, sea impar, en el sentido de bachillerato, que es bueno, que f de menos x sea igual a menos f de x, entonces la función se va a anular. Para ver la equivalencia entre estos dos resultados, he dicho, me había traído un guión y no me lo he sacado, espero que no haya ningún problema. Básicamente, al final, aquí estamos pidiendo que la función además sea impar, entonces si yo va a llevar algún par de puntos antipodales al mismo, tenemos que f de x va a ser igual a f de menos x, bueno, para cierto x0, y esto va a ser menos f de x0, porque además es impar, y ya pues podemos llevar esto aquí, y tenemos que 2f de x0 es igual a 0, por tanto, esto es directamente 0. Para ver la recíproca, el problema es que vamos a partir de una función f, pero no va a ser necesariamente impar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Queremos ver que va a llevar algún par de puntos antipodales al mismo, así que vamos a definir una función lo más sencillita posible, de tal manera que si se anula, nos está llevando un par de puntos antipodales al mismo. Aquí si g es 0, pues tenemos inmediatamente que f de x es f de menos x. Y lo útil, ¿no?, es que esta función g es impar, es continua, es composición de continuas, así que directamente usando b, sabemos que se va a anular en algún punto y que efectivamente van a existir ese par de puntos que son antipodales y que van al mismo valor. Y luego ya este resultado es un poco más curioso, y es que si bajamos la dimensión de la esfera, aquí f va a ir de Sn en Sn-1, que como lo hemos definido está ya metido en Rn, entonces directamente no pueden existir funciones de este tipo que sean continuas e impares a la vez. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, pues vamos a asumir b como cierto y vamos a suponer que esta función existe.
Entonces, por B, sabemos que se tiene que anular en algún punto, pero eso no tiene sentido porque el 0 no pertenece a esta esfera. Así que vamos a ver el recíproco, que sería partir de que no existen este tipo de funciones, y vamos a suponer que tenemos una función continua e impar y que no se anula en ningún punto. Entonces, el objetivo es simplemente definir una función de este estilo, y para ello, pues, tomamos h de x, f de x entre su norma. Aquí, bueno, la norma se suele denotar con 2 barras, vamos a poner 2 barras, que sigue siendo impar, sigue siendo continua porque la función no se anula. Así que, bueno, pues habríamos construido, además, el módulo de esto es precisamente 1, así que habríamos construido una... un momentito. Por esto tenía que llevar el guión. A ver. Estamos asumiendo ahora mismo B como cierto y lo que estamos haciendo es construir una función. Ahora, lo que me está preocupando es que esto está f va a rn, vale, sí, f va a rn, entonces cuando estamos dentro de la norma acabamos en sn-1. Me había rayado un momento, pero bueno. Y bueno, pues tenemos estos resultados equivalentes, aunque ya os digo que hay otros que también se pueden probar, pero que no vamos a tratar aquí. La demostración de este teorema de Borsuk-Ulam se suele hacer metiendo teoría del grado, que quien haya visto algo de topología algebraica igual le suena, y sobre todo estudiando el grado entre las esferas, y puedes llegar a resultados más potentes. Pero aquí vamos a pasar de todo eso para dar una demostración totalmente elemental, y para ello tenemos que meter algunos conceptos. La idea de una triangulación no vamos a definirla formalmente, porque, bueno, o sea, si tenemos B2, por ejemplo, que sería la bola con el borde, triangular consiste en ir dividiendo en triángulos, ¿no? Aquí estos lados son curvos, pero nos va a dar igual. Y el problema de definir esto formalmente es que tenemos que definir una familia de funciones que nos van llevando los vértices a donde queremos, los segmentos a donde queremos, los triángulos a donde queremos, y si estamos con dimensiones superiores, pues el equivalente a los triángulos, ¿no? Que al final un símplice lo que haces es, si estás trabajando en Rn, tienes n ejes, por ejemplo en R3 tendrías 3 ejes, y lo que haces es poner un vértice en el 0 y un vértice en cada eje, y así construyes en este caso un tetraedro. Y bueno, el problema es ese, que al final aquí tendríamos que mandar los vértices, tendríamos que mandar las caras, tendríamos que mandar los segmentos, tendríamos que mandar los tetraedros y se tarda bastante. O sea, no creo que sea muy instructivo el dar ahora mismo esta definición, pero hay que quedarse con esto, con que simplemente vamos a ir dividiendo las cosas en triángulos. Y V va a ser el conjunto de vértices. Esto simplemente para meter otra definición, y es que estas triangulaciones al mismo tiempo vamos a pedir que sean antipolares, que esta, bueno, la he dibujado así un poco rápido, pero lo que pedimos básicamente es que los vértices del borde del disco, si tenemos un vértice V, entonces menos V, también esté en nuestra triangulación. Y ya está. Luego pedimos aquí también cierto detalle un poco más técnico, que ahora explico, es para una de las partes finales de la demostración que veremos, que, bueno, ya entraré en más detalles, simplemente es que, por ejemplo, para el caso de la bola B3, vamos a poner aquí esto para que parezca que tenga volumen, pues aquí la triangulación sería por tetraedros, y si nos restringimos solamente al borde, vamos a tener una triangulación por triángulos. Y lo que estamos pidiendo básicamente es que exista un ecuador de tal manera que aquí tengamos solo vértices y segmentos, que no crucen de esta manera. Esto es para en el futuro poder coger la esfera y separarla en 2 casquetes y usarla para nuestro argumento. Pero bueno, ya entraremos después en ese detalle. Después, otro detalle que también vamos a necesitar es que si tenemos un segmento y le hemos asignado un entero negativo a cada vértice, vamos a decir que es un segmento complementario si resulta que K1 más K2 es 0. Esto, bueno, pues básicamente podemos poner aquí un 3, aquí un menos 3
y diríamos que el segmento es complementario. Y ya está, de momento son definiciones bastante arbitrarias, pero ahora veremos por qué son útiles. Entonces, otra definición más que tenemos que ver, que precisamente está relacionado con esto, es dar etiquetas. Dar etiquetas en general es ponerle un número a cada vértice. De hecho, el nombre de la charla de Coloreando Borsuk-Ulam viene este tipo de argumentos, argumentos de coloración, que al final es dar etiquetas, es como darle un color a ir coloreando cada vértice de un color. Pero en estas etiquetas vamos a pedir ciertos detalles. O sea, vamos a poner siempre etiquetas que sean enteros no nulos, porque lo que queremos demostrar así lo requiere, y al mismo tiempo vamos a hacer que funcione bien con esa antipodalidad que hemos pedido, y es que si aquí ponemos una etiqueta, por ejemplo, un 3, aquí tiene que haber un -3. Y ya está. Las etiquetas con las que vamos a trabajar son siempre estas. Cuando hablamos de etiquetar, estamos hablando de este tipo de etiquetas siempre. Y bueno, pues tenemos aquí el teorema, ¿vale? El que queremos demostrar, que es que toda función continua e impar se va a anular en algún punto. Y vamos a ponerlos, aquí la dimensión realmente nos da igual, pero vamos a trabajar con S2, ¿vale? Que sería pues el borde de una pelota. Y vamos a coger un ecuador cualquiera y nos olvidamos de la mitad de la bola, teniendo pues B2. Y vamos a dibujarlo. Entonces, F también está definida en B2. De hecho, no estamos perdiendo información porque como la función es impar, si tenemos un punto de aquí, pues la parte que nos hemos olvidado también la tenemos guardada. Y los valores de la función en el borde, pues también son impares. Si esto es f de x, entonces esto va a ser pues menos f de menos x. Y bueno, estamos viendo que sea continua y queremos ver que se va a anular en algún punto. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, vamos a fijarnos en cierto detalle, y es que esto es compacto. Y bueno, estamos trabajando en espacios tan cómodos, la compacidad nos permite obtener propiedades curiosas. En este caso, hay un concepto que no siempre es equivalente al de compacidad, que es compacidad por sucesiones. Y quiere decir que si cogemos una sucesión de puntos infinita, claro, pues entonces va a existir una subsucesión que sea convergente. Y esto, si tenemos una distancia, sí funciona. Entonces, esa es una de las ideas con las que queremos trabajar. La otra idea es la de continuidad uniforme, que cuando trabajamos con distancias, con espacios métricos, usamos la definición epsilon delta, porque suele ser más sencilla en algunos casos trabajar con ella. Y ahí lo que hacemos es definir la compacidad en cada punto, o sea, la continuidad en cada punto de nuestro dominio. Pero, claro, en el momento en el que es compacto, al final lo que hemos hecho es coger una epsilon, ¿vale? Y para cada punto va a existir una delta que nos permite trabajar cerca de ese punto y pues precisamente definir la continuidad. Pero si lo trabajamos con todos los puntos a la vez, por ser compacto, podemos quedarnos con un sobrecubrimiento finito y coger el delta, pues el mínimo de ese sobrecubrimiento. Este es un argumento que se suele usar en compacidad bastante, que es que, bueno, si estamos cogiendo un número, pues en vez de tomar ínfimos, podemos tomar mínimos y precisamente ese número pues no tiene por qué ser cero. Entonces, al final lo importante es que podemos afirmar que para toda epsilon va a existir una delta tal que vamos a poner directamente distancias, porque no entra en una definición de distancia dentro de la esfera o la bola, pero también son definiciones y expresiones que creo que pueden acabar liando más a la gente. Entonces, la distancia de f de x a f de y va a ser menor que epsilon para todo par de puntos, en este caso definidos en B2. Bueno, vamos a poner un gorro, si alguien no se siente cómodo denotando por la bola con borde así. Que cumplan que la distancia de x a y es menor que delta. Y ya os he dicho que no hemos entrado en la definición de distancia, pero bueno, esta distancia viene dada por una norma, la norma euclidia, que es equivalente a todas las normas con las que podamos trabajar. De hecho, en cálculo diferencial se estudia la norma 1 y la norma infinito, que es la que nos va a interesar, aunque no vamos a entrar en muchos detalles tampoco. Pero, bueno, espera, aquí ya menciono Tucker, vale. ¿Cuál va a ser la idea? Bueno, pues queremos asignarle un color, una etiqueta, a cada punto de nuestra bola. Pero antes vamos a tomar una triangulación, no cualquiera, ¿vale? Sino que vamos a fijar una M natural
Y ahora vamos a tomar epsilon igual a 1 entre n. Entonces va a existir una delta que cumple esta propiedad. Vamos a separarla así un poco. Lo que vamos a pedir es, bueno, vamos a coger una triangulación antipodal de tal manera que, vamos a ir poniendo por aquí algunos puntos, de tal manera que todos los segmentos tengan longitud menor que delta. Y ahora veremos por qué esto nos va a resultar útil. Lo importante, bueno, ya tenemos elegida la triangulación, ahora vamos a explicar cómo vamos a colorear los puntos, pero antes vamos a ver el resultado que vamos a usar. Y es que si solamente ponemos etiquetas entre menos n y n, las etiquetas no se pueden anular, ¿vale? Y van a ser enteros, entonces van a existir segmentos complementarios. Y con esto en mente, que luego tendremos que ver cómo se demuestra, la idea es, yo cojo un punto x, ¿vale? Lo metemos en la función y va a ser f1 de x, f2 de x, así hasta fn de x. Esto no se va a ver muy bien en la cámara, pero bueno. Sacamos la imagen y lo que hacemos es tomar los módulos de cada fk de x y el que sea más grande es el que va a determinar el número que le damos. Ahora, si el más grande es, por ejemplo, el primero, f1 de x en módulo, entonces le vamos a asignar 1 o menos 1. ¿Qué signo? Pues el que tuviese precisamente f1 de x. Aquí hay un problema, bueno, dos problemas de hecho, y es que puede ser que el máximo de las coordenadas coincida en varias. Si coinciden f1 y f2, pues seguimos siempre la misma regla, por ejemplo, el que esté más a la izquierda o el que esté más a la derecha. Lo importante es seguir siempre la misma. Y el segundo detalle es qué pasa si f de x se anula. Según este criterio, le podríamos asignar sí el primero, pero no nos interesa. Lo que vamos a hacer es suponer que f no se va a anular y llegar a una contradicción. Entonces, si f no se anula, siempre vamos a poder escoger esa coordenada que es mayor. Y precisamente haciendo esto, nos fijamos en que, como la función es impar, si aquí estamos poniendo un valor k, entonces aquí vamos a poner menos k. Y esto es lo que nos permite usar Tucker, ¿vale? Porque aquí las triangulaciones tienen que ser de este estilo, es decir, que si ponemos una etiqueta k, tiene que ser menos k. Y además hemos puesto las etiquetas. Entonces van a existir segmentos complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos aquí este segmento y aquí pues tenemos, por ejemplo, una j y aquí una menos j. A ver, ¿dónde puedo sacar espacio? Vamos a borrar esta parte igual, ¿no? Espero que aquí se vea. Básicamente, lo que estamos diciendo es que, en primer lugar, la distancia entre estos dos puntos, tal y como hemos escogido en la triangulación, que los segmentos tenían longitud menor que delta, pues esta distancia va a ser menor que delta. Por lo tanto, sus imágenes van a estar a una distancia menor que epsilon. J, sí. Bueno, vamos a poner directamente f de x, ahora explico esto. F de y va a ser menor que epsilon, que era precisamente 1 entre m. Y bueno, esto sería x, esto sería y. Y aquí esta distancia estaría más basada en la norma de infinito. Es decir, ¿cuál de estas coordenadas es la mayor? La norma de infinito de un vector se definía como el máximo de y menor o igual que n, siendo n la dimensión, de los sub i. Los podemos poner, por ejemplo, así. Y vamos a poner aquí infinito, pero bueno. Lo interesante es que al final esas dos coordenadas más grandes en módulo, además de coincidir, van a tener signos opuestos. Por tanto, directamente podemos poner que esto va a ser la norma f de x infinito más la norma f de y infinito. Esto simplemente porque precisamente era esa coordenada la que coincidía. Y bueno, esto me pasa por no tener también el guión, ¿vale? Pero lo interesante es que al final, por ejemplo, este x, ¿vale? Que vamos a cambiarle el nombre a xn, va a tener un módulo menor que 1 entre m. Entonces, para cada m, estamos cogiendo un punto que al meterlo en la función, pues nos sale menor que cierta cantidad.
Y ahora, con esto nos consideramos la sucesión de los xm, que como están en un compacto sabemos que existe una subsucesión K que sea convergente a cierto x0. Y ahora sí, necesariamente voy a tener que ir borrando alguna parte porque si no me quedo sin hueco. De hecho, esto ya se puede borrar. Entonces, por un lado, tenemos una sucesión de puntos que converge a x0, pero si estudiamos el límite de f de xmk, como la norma y f son continuas, podemos conmutar tanto la norma como f por el límite y acabaríamos teniendo que el límite de f de xn sub k, por un lado, va a ser 0 y por otro lado va a ser igual a f de x0. Así que hemos encontrado un punto en el que la función se anula, cosa que hemos dicho que no podía pasar por hipótesis, y por tanto, pues la suposición que hemos hecho de que f no se anula es falsa y necesariamente se tiene que anular. Vale, esto sería como la parte más topológica y que igual necesita más matemáticas de las que no se ven en bachillerato, y ya la hemos hecho, así que podemos olvidarnos de todo esto y centrarnos en el lema que hemos usado, que es esto, el lema de Tucker. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, vamos a demostrarlo de una manera un poco distinta. Vamos a demostrar algo más fuerte directamente. Y para ello, otro tema de notación, de una etiqueta, vamos a referirnos al tamaño por su módulo. Si el tamaño de menos 3 sería 3. Y vale, primero vamos a alternarlo, aunque necesitamos la definición, ¿vale? Un simplice alternado, ¿vale? Sería, por ejemplo, en un triángulo, ponemos etiquetas, pues le tenemos que pedir que podamos ordenar las etiquetas por tamaño, cosa que, por ejemplo, si ponemos aquí 3, 3 y menos 1 no vamos a poder hacer, porque aquí no podemos decidir cuál va antes, pero en este caso sí, y al ordenarlas por tamaño nos tienen que ir saliendo todos los signos alternados. Y eso va a ser un simplice alternado. Lo importante es que el lema más fuerte nos dice que si a la hora de etiquetar no hay segmentos complementarios, entonces hay simplices alternados. Si volvemos a Tucker, aquí lo que decíamos es que si ponemos etiquetas aquí no van a existir segmentos complementarios. Entonces, ¿qué pasa? Que si restringimos las etiquetas de menos n hasta n, en el momento en el que queramos alternar, por ejemplo, un triángulo, ¿vale? Esto funciona en cualquier dimensión porque un n simplice va a tener n más 1 vértices. Tenemos como posibles etiquetas menos 2, menos 1, 1 y 2. En el momento en el que queramos empezar a darle etiquetas, aquí tendríamos que cambiar el signo, además para que se pueda ordenar, y aquí ya pues da igual lo que intentemos meter, no se va a poder alternar en ningún caso. O sea, que directamente demostrar Caifán nos demuestra Tucker, aunque ya os digo que Caifán es bastante más fuerte. Y pues, si no me equivoco, hasta aquí llegan las diapositivas. Así que vamos a ver cómo se demostraría Caifán. En primer lugar, la idea de simplice alternado y segmento complementario está más o menos cogida. Que puede ser un poco, o sea, luego acabas en plan diciendo, ay no, pero esto también hay que tenerlo en cuenta, esto no. Pero bueno, espero que no haya muchas dudas. Para el caso de n igual a 1, ¿vale? La idea es bastante inductiva. Tendríamos la bola 1, que es el intervalo menos 1, 1. Vamos a dibujarlo como un segmento. Y aquí tenemos que poner una etiqueta, K, y aquí menos K. K no se anula, ¿vale? Porque las etiquetas estamos cogiendo las que no se anulen. Y una triangulación cualquiera, que es básicamente pues dividir esto en segmentos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasamos de aquí a aquí, esto puede ser de todo menos K. Básicamente por hipótesis, porque estamos diciendo que no van a existir segmentos complementarios. Entonces, podemos cambiar de signo. Si cambiamos de signo, no vamos a obtener menos K y nos va a quedar necesariamente algo que podamos ordenar, un segmento alternado. Si no cambiamos de signo, pues en algún momento tendremos que cambiar de signo para poder llegar a menos K. Por tanto, debe existir al menos un segmento alternado. Pero es que, de hecho, cambiamos un número impar de veces de signo. Por tanto, la cantidad de, en este caso, vamos a ponerlo como unos símplices alternados es impar.
Y de hecho, lo que vamos a ir demostrando para cada dimensión es que esto siempre se da. O sea, siempre va a ser impar esa cantidad de símplices alternados que encontremos, lo cual es más fuerte que lo que dice Kaifman, de hecho. Pero en la demostración lo necesitamos para poder subir dimensiones. Y bueno, esto simplemente es un argumento de paridad, no tiene tampoco misterio, pero ya cuando subimos dimensiones se empieza a complicar la cosa. Por ejemplo, con n igual a 2, estaríamos trabajando con B2, ¿vale? Vamos a poner aquí B2. Y tendríamos que seleccionar pues una triangulación cualquiera. Lo importante es que los vértices sean siempre antipodales. Y vamos, antes de ver los detalles técnicos, vamos a ver cuál es realmente la idea que estamos usando. Por ejemplo, aquí otro triángulo. Y bueno, si alguien quiere decirme qué números poner para intentar conseguir que no haya símplices alternados, bueno, así igual voy más rápido, aunque puede que no queden situaciones interesantes. -1. Y ahora hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado que no queden segmentos complementarios, porque entonces el lema no tiene por qué ser cierto. Aquí podemos poner, por ejemplo, un 10, aquí un -13. La gracia es que como podemos poner cualquier entero, pues para evitar el problema de que haya segmentos complementarios, podemos cogerlos arbitrariamente grandes y no tiene por qué, y no va a haber. O sea, y aquí, por ejemplo, un -8. Entonces, la idea va a ser, en primer lugar, encontrar un segmento alternado en el borde, por ejemplo este, nos vale, y comenzamos a trazar un camino, un camino que vamos a ir definiendo de tal manera que siempre pasemos por segmentos complementarios, alternados. Es decir, aquí el -7, 1 funciona, en este caso el 1, 100 no funciona, pero el -7, 100 sí. Ahora, por -7, -8 no podemos pasar, pero por 100, -8 sí. En este caso, podríamos pasar por este y ya pues vamos terminando el camino hasta que no nos queda otra que salir. O sea, que el camino está bien definido y siempre se va a poder definir, ¿no? O sea, que es lo que queremos ver después. Entonces, si entramos, tenemos que salir porque en algún momento tenemos que acabar. La triangulación es finita, es una de las cosas que hemos pedido. Y de hecho, este ejemplo es bastante malo porque no nos salen más casos, así que vamos a cambiar esto a un -3 aquí. Y, por ejemplo, si entramos por este, pues tendríamos que ir por acá y luego saldríamos por acá. Y si entramos por este, pues nos va a pasar lo mismo. Tampoco es un ejemplo muy interesante, pero lo interesante es que dentro de alguno de estos caminos vamos a poder encontrar triángulos alternados. De hecho, igual bastantes. El 1 7 100 es alternado, que lo podemos colorear de azul. Y bueno, aquí ya pueden aparecer, este no sería alternado, este -8, -13, 100 tampoco, -13, 10, -13, 100 sí sería alternado. Y aquí vamos a tener que encontrar otro, el 7, 10. ¿Eh? 2 3, 10. ¿Dónde? 2 3, 10. Sí, pero este está en otro camino. Claro, ahora, primero vamos a acabar con este. 1, 7, -13 también sería alternado. Aquí no va a haber más y aquí tiene que aparecer el 1 necesariamente. 3 7, -2, 3, -8. Bueno, pues nos han salido 5, que precisamente es una cantidad impar. ¿Cuál es la idea? Bueno, en este caso no se ha podido ver mucho, porque el ejemplo lo he cogido bastante arbitrario, pero básicamente vamos a distinguir los tipos de segmentos alternados. Los segmentos, como al final los podemos ordenar, por ejemplo el 2 3, el primero empieza positivo y el siguiente es negativo. Pues aquí, como empezamos descendiendo, lo vamos a llamar segmento descendente y los vamos a colorear en verde. Entonces, este sería descendente. En este caso, empezamos desde negativo y vamos a positivo, así que lo vamos a llamar ascendente y los vamos a poner en otro color. Y si hay menos más, los ponemos en rojo. Y la idea es la misma de antes. En plan, empezamos en un tipo y acabamos en otro tipo.
y vamos pasando siempre por unos que son verdes o rojos y en algún momento tenemos que cambiar de signo. Este también sería ascendente y lo divertido es que precisamente los alternados son los que cambian de color. En este caso de verde a rojo. Esto pues hay que echarle un ojo, ¿no? Podemos creérnoslo, pero lo suyo sería echarle un ojo. En este caso estamos descendiendo y aquí de -2 a 3 estaríamos ascendiendo y aquí pues necesariamente vamos a tener que descender porque no nos ha salido alternado. Y luego en este caso, bueno, pues también podríamos ponernos a colorearlos, pero igual tardamos un rato. Entonces, ¿cómo se ve esto? Antes, lo suyo sería comprobar que efectivamente los caminos van a estar bien definidos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, empezamos entrando por aquí, ¿vale? Y tenemos, en este caso, más menos. Lo que hacemos es fijarnos en el triángulo al que llegamos, que tiene un vértice extra. Este vértice puede ser positivo o negativo, en este caso positivo. Entonces, ¿dónde lo podríamos poner? Podríamos ponerlo en esta región o al final. Si llega justo al final, nos sale alternado. Y de hecho, a la hora de ir quitando vértices, para ver qué lados tenemos, este es por el que hemos entrado, este es el que nos sale malo, por el que no podemos salir, y este también nos sale alternado, pero ascendente, mientras que este era descendente. En cambio, si el más lo tenemos aquí, pues al final da igual cuál quitemos, van a ser descendentes los dos, y este pues tampoco nos vale. Y bueno, el más, podríamos tener en principio aquí un 2, ¿vale? No hay nada que nos lo impida. Y tendríamos el más aquí, pero al final nos da igual. Lo importante es que no podemos tener aquí el más, precisamente por nuestra suposición de que los segmentos no eran complementarios. Esto equivaldría a tener aquí un 3, y hemos dicho que no, que ese caso no lo consideramos. Siempre que entramos en un triángulo con un segmento alternado, vamos a poder salir de él. Esto hace que si estamos entrando por un triángulo cualquiera, dentro de nuestra circunferencia, tengamos que salir en algún momento. Y precisamente, a la hora de hacer este proceso, hemos visto esto, que los alternados son los que nos permiten salir solamente por un sitio. Luego cuando subamos dimensiones, al final es añadir máses y menos, pero al final la única manera de salir va a ser o cargándose del principio o el del final. Y bueno, pues esto básicamente nos permite ver que si empezamos en uno verde y salimos por uno rojo, en medio tenemos que cambiar en algún momento de signo, o sea, de verde a rojo, de rojo a verde, y por tanto, pues vamos a poder asegurar que en ese camino existe un alternado. Ahora, ¿qué pasa? Puede darse el caso de que entremos por uno verde y salgamos por uno verde, y ahí no podemos decir nada. Que bueno, como este dibujo lo he hecho pues sin pensarlo, no se ha dado el caso. Pero no hay que preocuparse. ¿Por qué? Bueno, aquí tenía en mi guión, de hecho, algunas cuentas, que espero que no salgan mal. Al considerar nuestra bola B2 y nos restringimos a la esfera, cogemos dos puntos antipodales y nos llevamos este segmento a un lado y, o sea, esta parte, o sea, la podemos deformar en un segmento, aunque si no os fiáis, pues podemos seguir considerándolo medio arco. Y el del otro lado nos lo llevamos al otro. Entonces, por el caso de n igual a 1, esto va a ser un K, esto también es K, este menos K y este menos K. Sabemos que aquí va a existir una cantidad impar de segmentos alternados. Bueno, de hecho los vamos a denotar no vamos a denotarlos de momento, ¿vale? Va a existir una cantidad impar de segmentos alternados. Y aquí también, en el de abajo y en el de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que no, he puesto una anotación para esta parte. Básicamente, los ascendentes del primero, esto lo podemos llamar gamma 1, este gamma 2, los ascendentes del primero más los ascendentes más los descendentes del primero, hemos dicho que son una cantidad impar. Entonces vamos a poner simplemente igual a 2k más 1, siendo k un entero, no negativo. Y sí, bien. Y en el caso del segundo, pues tenemos lo mismo. También va a ser 2k más 1. ¿Por qué va a ser precisamente el mismo número? Pues porque al final tenemos literalmente el mismo segmento, porque la triangulación era antipodal. Entonces, va a estar
va a ser realmente el mismo segmento, así que no hay problema. Y obtenemos los mismos. Llamamos a la cantidad total de los ascendentes y D a la cantidad total de los descendentes, simplemente usando que si aquí un segmento es ascendente, por esa antipodalidad nos va a salir descendente en el otro lado, es decir, A1 va a ser igual a D2 y A2 va a ser igual a D1, entonces podemos sustituir aquí D1 por A2 y obtenemos que A también va a ser 2K más 1, que es aquí. A va a ser 2K más 1 y usando lo mismo con D, pues también tenemos que D va a ser 2K más 1. Esto además de decirnos que A va a ser D, es decir, la cantidad de ascendentes va a coincidir con la de descendentes, nos dice que también es una cantidad impar. Por tanto, podemos representar aquí un poco la situación. Vemos que tenemos aquí otro rojo, aquí uno verde, entonces aquí vamos a tener que tener uno rojo y aquí pues dos verdes. Nuestro objetivo es encontrar un segmento rojo por el que entrar y que salgamos al final por uno verde. Si suponemos que esto no sucede, entramos por uno rojo y tenemos que gastar otro rojo, pero nos sigue quedando una cantidad impar de rojos. Entonces podemos ir gastándolos todos hasta que nos quede uno y al final ese uno tiene que salir necesariamente por un verde. Entonces, sabemos que en ese camino que vamos a encontrar, pues va a existir algún triángulo que sí que sea alternado. Sea cual sea, bueno, lo importante es que va a existir al menos uno. Y ahora, para ver precisamente que no solamente vamos a encontrar uno, sino que esa cantidad de triángulos que encontramos es impar, pues es usar que esto es impar y poco más. Voy a borrar esto, espero no arrepentirme de borrarlo, pero bueno. A ver. Aquí podemos denotar por M, va a ser la cantidad de caminos que empiezan y acaban distinto. Y bueno, esta notación es para tardar menos en escribirlo. Y por ejemplo, vamos a denotar por H más a la cantidad de caminos que empiezan y acaban en ascendente. Y por H menos, pues bueno, lo mismo, pero que acaben en descendente. Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa? Podemos contar M, ¿vale? Si sumamos M más H más por 2, estamos obteniendo precisamente el total de caminos ascendentes. Porque al final, cada camino de M, total de segmentos ascendentes en el borde. Al final, cada elemento de M, cada camino, va a gastar un segmento ascendente y cada elemento de H+, pues nos va a gastar dos de ellos. Así que esto es precisamente A, pero A es igual a D, y usando el mismo argumento con D, tenemos que es 2 más H-, y por tanto, H+ y H- coinciden. Que esto, bueno, que realmente no es necesario, pero es una curiosidad. Y ahora, simplemente, si queremos contar el número total de triángulos alternados que encontramos, pues, bueno, calculamos la suma desde i igual a 1 hasta m de qué letra podemos usar. Chi sub i, por ejemplo, en cada camino de estos vamos a encontrar una cantidad impar, más la suma desde i igual a 1 hasta h. H, bueno, sería h más o h menos, porque al final son lo mismo, así que nos da igual. De, por ejemplo, 2 delta, vale, espera, aquí vamos a ponerlo mejor como 2 chi sub i más 1, porque hemos dicho que es una cantidad impar. Y aquí delta sub i más eta sub i, que el 2 lo ponemos porque es una cantidad par. O sea, si empezamos en ascendente y ascendente, pues puede que aparezcan alternados, pero al final tenemos que cambiar una cantidad par de veces de signo y por lo tanto nos vamos a encontrar un número par.
Y ahora pues tomando módulo 2, esta parte se nos anula, aquí también tenemos un 2, así que se nos anula, y nos queda al final la suma desde i igual a 1 hasta m del 1, que es precisamente m, pero si nos fijamos aquí, m y a son lo mismo módulo 2, y a era impar, así que es precisamente 1 módulo 2 y hemos encontrado una cantidad impar. Realmente no hemos acabado porque puede darse una situación extraña que no hemos contemplado, y es que, por ejemplo, tengamos aquí un triángulo alternado que no hayamos encontrado y esto nos va a determinar también un camino, pero este camino, como ya hemos gastado todo lo demás, tiene que volver necesariamente a él para acabar. ¿Qué sucede? Bueno, este ya nos da, o sea, si sumamos los bucles, este nos da ya un triángulo alternado, pero uno de los lados tiene que ser ascendente y el otro tiene que ser descendente. Por tanto, si desenvolvemos este lazo, como empieza en rojo y acaba en verde, tiene que haber una cantidad impar de triángulos alternados por aquí, y al sumarle uno se hace una cantidad par, y al sumarlo a total pues no va a cambiar la paridad, siguen siendo impares. Y esta última parte del argumento funciona para cualquier dimensión. O sea, realmente si queremos seguir subiendo dimensión, porque ya con esto lo tenemos, que la cantidad no solamente va a existir un triángulo alternado, que es lo que queremos ver, sino que además van a ser impares. Si queremos subir dimensión, toda esta parte de la paridad, de ir contándolos, entras por uno, sales por otro, considerar el caso de los bucles, funciona exactamente igual. El único problema sería ver que efectivamente los caminos están bien definidos, pero el argumento es el mismo. Por ejemplo, podemos jugar con n igual a 3, aunque ya os digo que es equivalente, y aquí es donde aparece el comentario que hice antes. En este caso estamos trabajando con B3, que lo vamos a representar así. Pues nos centraríamos en el borde. Bueno, cogemos primero una triangulación, en este caso por tetraedros, y en el borde sería por triángulos, y si os acordáis, pedimos a la hora de definir las triangulaciones que pudiésemos encontrar un ecuador en el que todo funcionase bien. Esto no es necesario pedirlo, pero puedes meterle más de deformación, pero ya es meterse en otro mundo que no es necesario, porque simplemente podemos pedir esto una definición y nos lo evitamos. Y ya está. Entonces cogemos, separamos la bola, bueno, la esfera en dos casquetes, y aquí vamos a poder encontrar una cantidad impar de ascendentes. Aquí los ascendentes se definirían igual. En este caso, por ejemplo, menos 1, 3, menos 7, como empieza en negativo y cambia a positivo, pues le ponemos el color rojo y al otro al verde. Lo importante es que solamente hay dos casos. Como los llamemos, pues es lo de menos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno descendente, otro ascendente, y aquí, bueno, no sé si me va a salir lo de dibujarlos un poco en espejo. Bueno, da igual. Lo importante es que al final aquí nos van a quedar pues, los contrarios. Si tenemos aquí dos verdes, pues aquí nos quedarán... O sea, si tenemos aquí dos rojos y uno verde, pues aquí nos quedará dos verdes y uno rojo. Y si los caminos están bien definidos, pues es el mismo argumento. Entras por uno rojo, igual sales por otro rojo, pero al final siempre te va a quedar alguno rojo que tengas que salir por uno verde. Y ya está. Luego, para ver lo de los caminos, pues es un poco lo mismo. Te pones la lista. Por ejemplo, en este caso tenemos 5 vértices, así que sería un 4 símplice. Bueno, podemos reducir porque estamos trabajando a dimensión 3. Entramos por un triángulo, ¿vale? Por ejemplo, este. De hecho, este es descendente. Vale, sí, tiene sentido. Y el otro vértice que nos encontremos va a ser un más o un menos que podemos poner por algún sitio. Y al final, si lo tenemos junto al más, vamos a poder salir por un único sitio, pero el triángulo no va a ser alternado. Si lo ponemos, bueno, es que el más realmente solo se podría poner al lado de este o al lado de este. Y si tenemos un menos, pues lo podemos poner al lado de este menos o aquí. En ese caso ya tenemos que son distintos, el de entrada y el de salida. Y en este caso también tendríamos que son distintos el de entrada y el de salida. Y ya está, con esto tendríamos los caminos bien definidos y funciona todo bien. Y hasta aquí la demostración. Luego, un último detalle, a ver si me acuerdo, pues a alguien le interesa
Los detalles de este argumento yo os recomiendo vérselos cada uno en su casa si hay alguna parte que no ha entendido, pero ya si os quedáis con más ganas, porque os parezca interesante, os puedo dejar el del punto fijo de Bradwell, que en este caso nos dice que si tenemos f de Bn en Bn continua, creo recordar que no hacía falta pedir nada más, entonces existe algún punto x0, bueno, pues un punto fijo por f, que f de x0 pues es igual a x0. Y en este caso tendríamos que hacer también una primera parte más topológica para poder reducirlo a un argumento de, bueno, grafos, en este caso sí, de hecho grafos, y después de hacer esa parte más topológica, que cambia un poco, tendríamos que usar el lema de Sperner, que en este caso lo voy a poner solamente con el caso de con la dimensión n igual a 2. Si tenemos un triángulo, ¿vale? Pues aquí consideraríamos triangulaciones de este triángulo y precisamente como tenemos tres vértices, pues vamos a coger tres colores y diríamos, bueno, si coloreamos los vértices del triángulo siguiendo dos reglas, y es que los vértices exteriores sean de distintos colores y en este segmento solamente tengamos, en este caso, pues naranja y azul. Así que este, por ejemplo, azul, este naranja, en este caso podemos poner, por ejemplo, verde, porque en este caso tenemos verde y azul, y en este caso, pues, por ejemplo, aquí un verde y aquí un naranja. Y los de dentro dan exactamente igual como los pongamos. Pues lo que nos dice este lema es que van a existir una cantidad, bueno, no solamente van a existir, sino que van a existir una cantidad impar de triángulos arcoíris, es decir, que tengan cada vértice de un color. En este caso, pues este nos vale, este nos vale, este nos vale y ya no hay más. Y bueno, la idea de la demostración, que a quien le interesa, esta parte pues es también del mismo tipo. Te vas metiendo por lados y sigues algún tipo de criterio. Este también sería arcoíris. Y el de abajo a la izquierda. Sí, vale, si no el lema falla, es un poco preocupante. Al final también es seguir cierta regla de cómo movernos y reducirlo todo a un argumento de este estilo. Y bueno, este por acá, bueno, esto ya está. También otro detalle es que si intentáis seguir esto de alguna publicación o libro, los argumentos combinatorios o de coloración suelen ser bastante horribles de entender. Así que yo recomiendo eso, de intentar sacarlo por vuestra cuenta y a ver qué sale. Y bueno, esto, si acaso pongo, este es el teorema del punto fijo de Brouwer, que no lo he escrito, y de hecho es bastante famoso y también se hacen demostraciones, sobre todo con topología algebraica. No es tan necesario, no hay que llegar a la teoría del grado, se puede hacer con homotopía. Y ya está. ¿Está aquí alguna pregunta? La dimensión 4, se hace por inducción también. Sí, o sea, el paso, la hipótesis de inducción es la de que precisamente tengas esos símplices del caso anterior impares. Si tienes esos impares ya está hecho. En este caso también te interesa lo que sean impares, pero el argumento es un poco más raro y sí que hay que tirar de grafos y cosas un poco más... Bueno, realmente no, pero no me acuerdo de cómo se hacía y creo que puede ser un buen reto. Pero ya está.